hermanos, Dios les bendiga. Un gusto grande. Una alegría, gracias Nati. Una alegría para mí volver a compartir con ustedes. Algunas veces lo hago cuando llego aquí. Y hoy el pastor me pidió un tema muy especial, que es el tema del perdón. Y bueno, vamos a reflexionar un poquitito acerca de este tema, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de ministerio pastoral? Me lo hacía recordar el hermano, el pastor Servando, ¿no es cierto? 43 años. ¿Ustedes saben cuál fue mi primer pastor? ¿Cuántos han conocido de acá a un gran hombre de Dios llamado Teodoro Pluís? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes lo han conocido? A Teodoro Pluís. Pero no lo conociste, no tuviste el gusto. Pero hay hermanos por allá atrás que levantan la mano. Bueno, un siervo de Dios maravilloso, maravilloso. Y con él he aprendido la palabra y con él he sentido la vocación al ministerio pastoral. Y su persona me ha inspirado largamente, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Y salí de allí, de la Iglesia Evangélica Bautista de Morón, y salí para ayudar en el copastorado al pastor Daniel Tinao. ¿Cuántos han conocido al pastor Daniel Tinao? Ahí hay un poquito más. Siendo que Teodoro Pluís era un pastor muy conocido en Rosario, venía siempre a predicar a Rosario. Él y Liber creo que han sido de los más conocidos aquí en la zona de Rosario, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de tiempos pretéritos. Bueno, muy bien, hermanos, los invito a abrir la palabra de Dios en el profeta Zacarías. Profeta Zacarías, en el capítulo 3, los primeros 5 versículos, leemos nada más. Zacarías 3, los primeros 5 versículos. Quiero también decirles que comenté el otro día en la reunión del Consejo Superior del Seminario que iba a estar por acá y los hermanos todos mandaron saludos para esta iglesia, así que les transmito también los saludos de los hermanos del Seminario Bautista. Dios les bendiga. Dice así: después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha, para acusarlo. El Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. El Señor te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo: mira, que he quitado de ti tu iniquidad, y te he visto con ropas de gala. También dijo: pongan en su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron con vestiduras limpias. El ángel del Señor estaba en pie. ¿Ustedes saben quién era Josué? Josué era sumo sacerdote. Pero resulta que este texto lo podemos ubicar en un contexto, y es el contexto de la venida, del retorno, de la llegada
de los israelitas del cautiverio. ¿Del cautiverio a dónde? Del cautiverio a Babilonia. La ciudad estaba derruida, el templo había sido destruido y muchos israelitas habían quedado allí, pero otros volvían del exilio. Y entre los que volvían del exilio estaba Josué. Y el libro del profeta Josué se compone de una serie de visiones, ¿no es cierto? Esta es la segunda visión. La tercera visión va a ser la de los 2 olivos. Y los 2 olivos son Josué y Zorobabel. Josué era sacerdote y había pecado. Pero era de los que venían del exilio. Había allí como 2 grupitos, ¿no es cierto? Pasa a veces que hay grupitos, ¿no? A veces pasa que hay grupitos, ¿no? Bueno, entonces los que habían quedado durante tanto tiempo allí en Jerusalén no veían muy bien a Josué como sumo sacerdote. Pero, sin embargo, Dios lo había designado como sumo sacerdote. Y cuando Dios designa, la palabra de Dios debe cumplirse. Entonces, estamos ante una realidad. Josué había pecado. No sabemos realmente cuál había sido el pecado de Josué. No lo sabemos. Y si pusiéramos a leer comentarios, bueno, podríamos barajar 15 a 20 hipótesis, pero la verdad es que no sabemos. Lo único que sabemos es que Josué había pecado. ¿Y quién estaba allí al costado de Josué para acusarlo? ¿Quién estaba? No escucha nada. ¿Cómo? Satanás. ¿Quién es Satanás? El acusador. Satanás es el acusador. Satanás es el que nos acusa. Hay una obra de teatro muy interesante, ¿no es cierto?, en la literatura del judaísmo, que es el libro de Job. El libro de Job era un drama, una obra de teatro que se exponía públicamente en las calles, ¿no es cierto?, y se dividía en escenas. Hay una primera escena en donde aparece el consejo celestial, el consejo divino, y allí está Satanás. Y dice el texto que Satanás anduvo recorriendo, ¿no es cierto?, y vio a un hombre que es justo. Y ese hombre justo se llamaba ¿cómo? Se llamaba Job. Y dice, pero tengo algo. Este hombre Job es justo y te sirve porque prospera, porque tiene de todo. Pero empieza a quitarle lo que tiene y vas a ver si te sigue sirviendo. ¿Ven lo que hace Satanás? Satanás acusa de pecados reales y Satanás supone o presupone o hace presuponer a nuestras conciencias que hacemos las cosas no por motivos puros, sino por motivos impuros. ¿A ustedes les pasó esto alguna vez? Y sí, fulanito sirve en la iglesia, pero sirve en la iglesia porque el pastor lo quiere, qué sé yo. Pero a mí que el pastor no me da mucha bolilla. Fulanito o sultanito hace esto por tal o tal cosa. Y suponemos motivos en los demás que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, bueno, Satanás, sácale todas las cosas a Job, pero no le saques una, no le saques su vida. Consecuencia, conclusión, se termina comprobando que Job era fiel a Dios aún sin nada, aún cuando todo se le había sacado, aún cuando no había quedado con nada. De manera que la acusación de Satanás era una acusación injusta. O sea, a Satanás a veces te acusa con justicia, muchas veces te acusa injustamente.
Por eso que en el libro de Apocalipsis dice, demos gracias a Dios y demos gloria porque Satanás, el acusador de los hermanos, ha caído. ¿Qué función cumple Satanás? Acusar. Acusar a los hermanos, acusar en general, ¿no es cierto? Acusar a nuestras conciencias, llenarnos de culpa. Esa función cumple Satanás. Ahora, yo me pregunto, ¿nosotros no cumplimos a veces la función de Satanás cuando acusamos a otros? ¿No cumplimos a veces la función de Satanás cuando decimos, este hace tal cosa no por motivos puros, sino por cualquier otro motivo impuro? ¿No acusamos a otros y lo difamamos con los demás? ¿Saben cuál es la diferencia entre calumnia y difamación? La calumnia es una mentira acerca de alguien y la difamación es algo cierto, pero que sencillamente hace mala fama al otro. Los dos son pecados, tanto la calumnia como la difamación. La función de Satanás es difamar. La función de Satanás es calumniar. Por eso que diabolos quiere decir calumniador. Ya no acusador como Satanás, sino calumniador. Calumniador. Yo creo que esto nos sirve a nosotros para reflexionar, porque Satanás es un símbolo también de nuestra instancia psíquica llamada superyo. Ustedes saben que el superyo es esa instancia psíquica que existe en todo ser humano, que tiene como función, ¿no es cierto?, los que estudiaron un poquito de psicología, de psicoanálisis y demás, acusar, censurar, prohibir, castigar. Lacan, un psicoanalista, dice, el superyo es sádico. ¿Saben ustedes qué es una persona sádica? Una persona que se ensaña contra otra y le da, ¿no es cierto? Y le da hasta molerlo, hasta enfermarlo, ¿no? ¿Y cuántas veces la acusación, la culpa, nos lleva a la cama, nos lleva a la depresión, nos lleva a la melancolía, nos lleva a las enfermedades psicosomáticas, nos lleva a las enfermedades mentales? ¿Cuántas veces pasa esto, no es cierto? Ahora, ahí estaba Satanás para acusarlo. ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo, te reprendo, Satanás, te reprendo. Miércoles. Habló el Señor. Habló el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Qué les parece? Te reprendo, Satanás, te reprendo. Porque la culpa no es buena consejera. La culpa no es buena consejera. Y todavía reflexiona. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio, del exilio? Y entonces vio al pobre Josué allí que estaba vestido con ropas viles, con ropas sucias, con ropas impuras, como un pobrecito. Y le dijo, sáquenle esas ropas y vístanlo con ropas de gala. Y pongan en su cabeza un turbante limpio o una mitra limpia y coloquen una piedrita en el centro del turbante, ¿no es cierto? Esto no lo leímos, pero después ustedes lo pueden leer en su casa. Piedrita que representaba a Dios en su séptuple presencia. ¿Se acuerdan los 7 ojos de Dios del Apocalipsis? Bueno, es la misma simbólica. Consecuencia para nuestras vidas. Dios quiere perdonar y Dios perdona. Dios perdona.
Nosotros a veces nos ponemos en el lugar de Satanás. ¿Se acuerdan cuando Jesús mismo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Porque Satanás es el adversario, el acusador, el que Jesús iba a cumplir su misión y Pedro lo estaba estorbando. Ahora, ¿cuántas veces nosotros actuamos como Satanás? Cuando señalamos con el dedo al otro y lo acusamos, y lo acusamos. Y no nos damos cuenta que cuando un dedo apunta hacia allá, 4 nos apuntan a nosotros mismos. ¿No es cierto? Un dedo apunta hacia el otro, pero 4 nos apuntan a nosotros mismos. Nuestra función en la vida no es acusar. Nuestra función en la vida es perdonar. Así como Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilla! Ustedes saben que hay pecados que vienen como consecuencia de una enfermedad. O mejor dicho, que hay enfermedades que vienen como consecuencia de un pecado. Y hay enfermedades que no. Un niñito nace con una malformación congénita, una persona tiene una tendencia hereditaria, es buenísima, es una santa, pero tiene una predisposición hereditaria hacia algo y fallece. Bueno, pero hay personas que son presas de sus pecados. Entonces caen en adicciones, caen en distintos problemas y andan con su camilla a cuestas. Había uno que relata el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, que andaba con su camilla a cuestas. Era un paralítico. Y los 4 amigos se las ingeniaron para bajarlo por un boquete del techo, porque donde estaba Jesús había tanta gente que no se podía ni pasar. Y Jesús lo vio ahí y le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, estaba así porque había pecado. Andaba con la camilla a cuestas porque había pecado. Y muchos lo criticaban. ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero Jesús dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla, levántate y anda, y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, qué maravilla. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, porque Él era el Hijo de Dios, pero Él era el Hijo del Hombre. Él era el representante de Dios, pero Él era el representante de lo humano. Y con Jesús el perdón de Dios se hace perdón humano. Cuando vos perdonás, estás perdonando en el nombre de Jesús. Con Jesús, escuchá esta frase, el perdón divino se hace perdón humano. Gloria a Dios. Entonces, cuando vos no sos agente de acusación, sino cuando vos sos agente de perdón, estás en las filas de Dios. Pero cuando vos te pones en agente de acusación, estás en las filas de Satanás. ¿En qué fila querés estar? ¿En cuál de las filas querés estar? Así como Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel hijo de la parábola de Lucas 15, porque recién mencioné Marcos 2, ¿no? Pero aquella parábola de Lucas 15, el hijo se había ido, había disipado sus bienes, había hecho cualquier desastre. Llegó a un chiquero, ahí donde apacentaban cerdos, y entonces reflexionó.
¿Cuántos en la casa de mi padre? Se moría de hambre el pobre. Tienen de todo para comer. Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos tus jornaleros. Y muchos predicadores y muchos teólogos dicen: ese fue el momento del arrepentimiento del hijo pródigo. Yo les digo, ese no fue el momento del arrepentimiento del hijo pródigo. Ese fue un cálculo de probabilidades. El hijo pródigo pensó: yo acá me muero de hambre. Los jornaleros en la casa de mi padre no son hijos, pero son trabajadores, reciben un sueldo y por lo menos pueden comer. Voy a ir a la casa de mi padre, a ver si ahí la paso un poco mejor que acá, que me estoy muriendo de hambre. Es un cálculo de la razón, es un razonamiento, no fue el arrepentimiento. Pero sin embargo, ese razonamiento lo llevó a ir a la casa del Padre. ¿Y saben cuándo creo yo que se arrepintió el hijo pródigo? Cuando vio que el Padre lo estaba esperando de lejos. Cuando vio que el Padre se echó sobre su cuello para besarlo. Cuando vio que el Padre lo abrazó. Cuando vio que el Padre le sacó las vestiduras sucias. Cuando vio que el Padre le puso las vestiduras limpias. Cuando vio que el Padre hizo fiesta. Ahí se arrepintió. Ahí conoció el amor de Dios. Y nosotros llegamos al arrepentimiento, llegamos a la fe cuando conocemos el amor de Dios. Y no hay otra manera, porque el apóstol Pablo decía: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué otra cosa nos constriñe más que el amor de Cristo? El amor de Cristo nos constriñe. Mis queridos hermanos, qué lindo sería que en esta mañana nosotros pensáramos cuánto Dios nos ama. A todos Él encerró en pecado para tener misericordia. ¿De quién? ¿De algunos? No, de todos. ¿No dice así la carta a los romanos? ¿Se acuerdan aquella pobre mujer en Juan 8 que había sido sorprendida en el acto de adulterio? Entonces lo llevan los representantes de la ley y le dicen a Jesús: la ley dice que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Y tú pues qué dices? Y miren, ¿saben cómo fue la escena? En general, los jueces hacían un círculo. Allí colocaban a la mujer y colocaban al juez. Y los demás hacían un círculo. Ese círculo representa un círculo diabólico, la maldición de la ley y el pecado. ¿Se acuerdan que en Gálatas se habla de la maldición de la ley? Lutero no quería saber nada con la ley. Decía: la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley es solamente un espejo para mirar nuestro pecado y llevarnos a Cristo y conducirnos al amor de Cristo. Y entonces le dicen al juez, a Jesús, le dicen: la ley dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Y tú pues qué dices? Y Jesús escribía en el suelo, se agachaba, se levantaba, volvía a escribir en el suelo. Seguramente estábamos cerca de la Pascua, donde Jesús se iba a agachar hasta lo sumo, se iba a humillar hasta lo sumo, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz.
Y en un momento donde Jesús se yergue, le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ese círculo mortífero, ese círculo de muerte, ese círculo demoníaco de ley, acusación y castigo, se deshace enseguida, porque se empiezan a ir desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y ahí queda Jesús con la mujer. Mujer, ¿alguien te condena? No, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Mis queridos hermanos, el amor de Jesús es eterno. Su misericordia dura un instante, dice el Salmo 30, pero su amor es eterno. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Si vos y yo no somos empapados con el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado sobre nuestros corazones, pongámonos de rodillas y pidámosle al Señor: Señor, lléname de tu amor que es perdón, de tu amor que es eterno, de tu amor que es maravilloso. Que cuando el cielo y la tierra desaparezcan, allí vas a estar tú, Señor, que eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Y cuando se descorre en el Apocalipsis el velo que no permite ver, allí está la adoración al Cordero, al que era, al que es y al que siempre será, a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quisiera pedirle a los músicos que pasen un minutito aquí a tocar un poquito. Y le quisiera pedir a los hermanos que cada uno en esta mañana reflexione sobre el amor de Dios. Hay un himno maravilloso que cantábamos hace tantos años. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, ten de mí piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú, Señor, al fin y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Habrá entre nosotros en esta mañana, mientras los chicos tocan algo, que Dios los guíe a tocar. ¿Habrá alguien entre nosotros en esta mañana que todavía no ha dado un paso de fe para recibir el perdón de Dios, para recibir el amor de Dios, que todavía se siente acusado en su conciencia, que su conciencia es como un taladro que no lo deja en paz, que lo sume en la depresión, en la enfermedad? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que todavía no ha conocido el amor de Dios? Ese amor que Él tuvo en la cruz, donde cargó todos nuestros pecados para darnos una nueva vida. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiere decir: yo, pastor, hoy quiero recibir el perdón de Dios?
Spurgeon, un predicador bautista, decía que la fe es la mano del alma que se extiende vacía para recibir el perdón de Dios. ¿Querés recibir el perdón de Dios en esta mañana? ¿Querés recibir el perdón de Dios? ¿Hay algo que está molestando tu conciencia? ¿Hay algo que querés que Dios saque de tu vida? ¿Querés recibir el perdón de Dios en esta mañana? Yo te pido que levantes tu mano. Yo quiero orar por vos, allí donde estás. Allí donde estás nomás. Si vos sentís que necesitas hoy el perdón de Dios, yo te pido que levantes tu mano para que el Espíritu Santo llene tu vida, te dé ese perdón que vos anhelás y te coloque en una nueva vida, en un nuevo camino, para que lo sigas a Él y para que conozcas verdaderamente el camino del amor. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Levante su mano. Yo quiero orar por usted en esta mañana. No me gustaría que nadie... Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios la bendiga, mi querida hermana. Dios la bendiga. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que quiera decirle sí a Jesús? Sí a Jesús. Dios te bendiga, mi querida hermana. Sí a Jesús en esta mañana, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. A Dios no podemos verlo, pero hemos visto a su Hijo, maravilloso Hijo de Dios, glorioso Hijo de Dios. Cristo es el centro, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere decirle sí a Jesús en esta mañana? ¿Quiere comenzar una nueva vida? ¿Quiere experimentar cómo Él transforma su vida? Vamos a orar. Vamos a orar por las personas que han hecho esta decisión en esta mañana. Dios les bendiga. Señor, nuestro corazón está en tu altar. Arde en tu altar. Porque por tiempo y tiempo nos has dado el privilegio de, siendo tesoros, de siendo vasos de barro, poder transmitir este evangelio maravilloso que es un tesoro. El evangelio de tu amor, el evangelio de tu perdón. Y gracias, Señor, porque las almas siguen respondiendo. Porque un señor de edad, una señora también, una señora joven, hoy abren su corazón a ti como una flor que se abre al sol o al rocío de la mañana. Oh Dios, y que ese rocío de tu gracia caiga sobre ellos como tu Espíritu Santo y los llene, Señor, de tu poder y de tu amor. Mi Señor, yo te doy gracias. Te pido que tu Espíritu los confirme hasta el día de la redención. Te pido, Señor, que tu Espíritu los afirme en la vida cristiana, en el seguimiento a ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu los envuelva. Te pido, Dios, que ellos sean hijos tuyos fieles, que también transmitan tu perdón a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero voy a pedir en esta mañana algo más. Voy a pedir en esta mañana que es posible que usted no le haya dado el perdón a otros. Es posible. En una ocasión recuerdo al pastor Celestino Hermili. No sé si alguien de acá tendrá en cuenta a ese hermano, pastor que falleció hace mucho tiempo. Y dijo, un cristiano no puede tener enemigos. Y miró a un hermano que
estaba allí adelante y le dijo: ¿no es cierto, don fulano? Párese. A ver, ¿usted tiene algún enemigo? Y el hermano se paró y le dijo: no, ningún enemigo. Y el hermano se había peleado con la madre y hacía como 2 años o 3 que ni siquiera la veía. Pasa eso a veces. Pasa que no podemos darle perdón a la persona que nos rodea, porque quizá el perdón de Cristo no ha calado hondo en nuestras almas. Pasa eso. Si en esta mañana vos tenés que darle el perdón a alguien que sentís que te hizo algún daño, alguien que sentís que te ofendió, alguien con quien no te llevas bien, a alguien que no tolerás del todo, a alguien que no podés metabolizar. Yo te pido que pongas hoy a esa persona y a vos misma y a vos mismo en las manos de Dios, para que así como Cristo os perdonó, nosotros también perdonemos, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y guarde tus pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a otorgarle el perdón en el nombre de Jesús a quienes nos rodean. Vamos a otorgarle el perdón a quienes nos rodean. Hay hermanos con lágrimas en los ojos, pero yo quisiera en esta mañana que Dios saque esas lágrimas y ponga gozo, porque es gozo cuando nosotros podemos otorgarle el perdón a otros. Hay gozo en los cielos y los ángeles de Dios cantan cuando se producen señales y maravillas en la tierra. Yo quisiera orar nuevamente en esta mañana. Inclinemos las cabezas. Señor y Dios, cuán grande fue tu perdón y cuánto te costó. Te costó la cruz. Allí donde como cordero fuiste llevado al matadero y como ovejas tras sus trasquiladores, enmudeciste y no abriste tu boca. ¿Cuánto te costó? Y te pido, Señor, que si en esta mañana algún hermano o alguna hermana tiene que acercarse a otro, a otra, a un familiar, a un hijo, a un pariente, a una persona que realmente está alejada de él, que hoy pueda tomar la decisión de hacerlo, en el nombre de Jesús. Porque va a haber gozo en los cielos, porque va a haber alegría en tu corazón, porque van a estar haciendo lo mismo que hizo tu Hijo Jesús con nosotros, que con esos brazos abiertos en la cruz y esa cabeza hacia el cielo pidiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pudo perdonarnos a nosotros. Y Dios, te pido
Que esos brazos abiertos de Jesús sean nuestros brazos que se abren para darle un abrazo a aquella persona que hace mucho que no le damos. Aquella persona que tenemos que perdonarle algún mal que nos haya hecho. Señor, haz esta maravilla en cada uno de nosotros en esta mañana, pero que lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.